La Visita con Wilson Durán Durán. Coronel Miguel Ángel Contreras, norte santanderiano. ¿Nació usted en un municipio de este departamento? ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cómo era su familia? Mire, yo nací en Ocaña, norte de Santander, el 29 de septiembre de 1925. Vale decir que acabo de cumplir 89 años y he entrado al área peligrosa de los 90, donde de pronto me equivoco y piso la mina que no es y me voy. Coronel, ¿cómo era su familia? Mi padre murió muy joven. Mi padre murió de 35 años. Mi padre se llamaba Miguel Ángel Contreras Sánchez. Mi madre Leticia Patiño Angarita. Tuvieron 5 hijos, yo soy el mayor. Después sigue otro muchacho, todos hombres, Ciro Alfonso, Germán Arturo, Vladimiro y Sigifredo, los 5 Contreras Patiño, todos ocañeros. ¿Estudió usted en Ocaña? ¿Hasta qué época estuvo en su municipio? Claro, yo estudié. Mis primeras letras las hice en una escuelita primaria de una señora llamada doña Benilda Armesto. Recuerdo mucho. Luego hice mi bachillerato en el Colegio Nacional de José Eusebio Caro de Ocaña. Cuando estaba en cuarto de bachillerato, me presenté a la Escuela Militar de Cadetes y entré a la Escuela Militar de Cadetes a Bogotá. ¿Pero alguien en la familia había sido militar o qué lo entusiasmó a usted de irse a la milicia? Bueno, ¿quién no fue militar en aquellos tiempos en que se mataban los unos a los otros a machete? Claro que nos seguimos matando todavía, pero en aquel tiempo todos eran militares o todos eran civiles, porque andaban, los que no andaban con una chispón, como dicen aquí en el llano, andaban con una macheta había una orden que la repetían los viejos, a la carga macheteros, allá en su tierra, en Bucaramanga. Toda esa gente, bueno, eran militares por naturaleza, para defenderse. Partido Liberal y Partido Conservador, no había más. Eran las guerrillas ideológicas, la liberal, la chusma y todo eso que se conoció. No, mi hijo, era la época de los curas. A Dios rogando y con el mazo dando. Era una patria, Colombia en aquel tiempo, el que mandaba era el cura. El cura ponía y quitaba alcaldes, gobernadores, le ordenaba a su grey votar para fulano de tal como presidente. De manera que... Que todavía hoy siguen mandando los curas. Bueno, siguen mandando los curas y por ahí me llegó una lejana noticia aquí a Cañaguate, que el monseñor de aquí creo que se llama Misael Vaca, bueno, que está cobrando 27 millones de pesos mensuales por el arriendo del centro social. Hombre, Dios mío, cuando Francisco en Roma le pide a la Grey del mundo que sea contemplativa, que sea caritativa, que ayude al pobre, que la educación de los niños. Aquí en Casanare, como aquí todo tiene otro tipo de color, porque aquí vivimos con sentido social. Entonces, el cura de aquí, el que manda aquí en la iglesia de Casanare, con sentido social, claro, le dio por alborotar al avispero y que demanda o solicita o pide o no sé qué, 27 millones de pesos mensuales por el arrendamiento del colegio del centro social. Yo recuerdo muy bien, cuando llegué por primera vez a Casanare, eso lo vamos a hablar despuesito, cómo fue la fundación, cómo fue la construcción del hospital, cómo fue la construcción del aeropuerto. Pues, ahí va a salir a flote. Sí. Más adelante lo hablamos. Coronel, sale de usted de la escuela, ¿a dónde lo enviaron y cómo es que llega a Casanare? No, mire, mi hijo, yo salí de subteniente y mi primera guarnición fue a la escuela de caballería.
De ahí me trasladaron al Rondón de La Guajira, un grupo de caballería de mis gratísimos recuerdos. Y seguí dando tumbos en todos los grupos de caballería de Colombia, que eran la Escuela de Caballería en Bogotá, el grupo de caballería número 1 Páez, que es lo que tenemos hoy como guías de Casanare en Yopal, el número 3 Cabal en Ipiales y el número 5 General Maza en Cúcuta. La caballería no era más en aquel tiempo, pero un traslado del Rondón al Cabal era atravesar todo Colombia, desde La Guajira hasta la frontera con el Ecuador. ¿Era difícil llegar a estas tierras? Hombre, mire, Casanare en aquellos tiempos, a pesar de que todavía estábamos en los rezagos de la guerra del llano, con mucha justicia adelantada por los llaneros, guerrilleros de aquel tiempo, esto era un paraíso. A pesar de todo eso, esto era un verdadero paraíso. Yopal era un pueblito de piedra, de calles empedradas, de calles empedradas, sí, en donde todos nos conocíamos, todos nos queríamos. Usted podía ensillar su caballo aquí en Cañaguate y miraba hacia dónde queda Orocué, queda en aquella dirección, y seguía caballo directo. De aquí hasta Orocué no lo paraba Falsarrienda, ni lo paraba ningún alambrado, ni nada. Ni el ánima sola. ¿Cómo? Ni el ánima sola. Ah, no, el ánima sola sí andaba con los curas. Eso se lo damos a los curas aquí en Yopal. A Yopal se llegaba por la carretera del Cusiana, cuyo nombre era Carretera de Cusiana, cuando el verdadero nombre debe ser Trocha de Chigüire del Cusiana, porque era una vaina donde no cabía sino una bicicleta. Bueno, ¿qué pasó con el trazado de la carretera? Porque lo natural, lo geográficamente natural, se dice, era la carretera por Vado Hondo, Labranza Grande, Yopal. Pero hubo un episodio muy simpático. El doctor Sergio Moreno Reyes, médico de gratísima recordación, él fundó un hato llamado Tarapacá, que existe todavía. Lo puso Tarapacá porque él peleó en la guerra colombo-peruana como médico. Era el médico del ejército. El doctor Sergio Reyes Moreno era representante a la Cámara. Eran los representantes que trabajaban berracamente por su tierra. Era Boyacá y Casanare, ¿no? ¿Cómo? Era Boyacá y Casanare. Boyacá y Casanare, claro. Esos eran unos políticos supremamente honorables, no como ahora que llegan al Parlamento y en vez de hablar renuncian para engañar a un pobre pueblo que votó por ellos y que los cuestionan con una cantidad de interrogantes que nadie entiende. Nadie entiende. Le digo esto porque yo tuve el honor de ser virtualmente el primer intendente de Casanare en el gobierno de López Michelsen. Y algo aprendí de esta varaunda política de Colombia. Por eso le digo, en aquel tiempo el doctor Sergio Reyes Moreno, el representante a la Cámara, era un hombre muy respetable, Boyacá, Casanare. Él consiguió una comisión del Ministerio de Obras Públicas. Era comisión de gente y no comisión de contratos. Comisión de gente, sí, comisión de gente, porque ahora la comisión no es tanto de gente, sino de plata. Y resulta que el doctor Sergio Reyes Moreno mandó una comisión de ingenieros para que vinieran e hicieran el estudio de factibilidades para construir la carretera que unía o que iba a unir a Sogamoso con Yopal. La comisión llegó a Vado Hondo y de Vado Hondo se vino a Labranza Grande. Era alcalde de Labranza Grande don Esteban Medina, viejo muy querido, politiquero como buen boyacense. Y don Esteban Medina reunió a la antigua y moderna sociedad
tamareña, que labrancera de aquel tiempo, y les brindó a los ingenieros, paisas casi todos, un baile. Entonces las labranceras que hacía muchos años no lucían sus galas de la vieja Francia, se engaripollaron elegantísimamente y se hizo la noche del baile de gala para festejar, para aplaudir, para darle la bienvenida a esa comisión que era la encargada de hacer el trazado de la carretera Badondo, Labranza Grande y Opal. ¿Era música de la época o era joropo? No, eso sí, ahí me raja, porque yo soy como Temístocles, a música. Yo sé de música un poquito, pero en aquellos tiempos cuando se tocaba, cuando se boroneaba el arpa aquí en la Plaza Yopal, ya ese tiempo pasó. Hicieron el festejo, pero parece que no hubiera avanzado mayor cosa durante años, ¿no? Hicieron el festejo, la noche del baile, bueno, elegantísimo, los perfumes de la Francia antigua, pues, las labranceras de vestido largo, de guantes hasta más arriba del sobaco. Bueno, la elegancia botada por todo el salón de la casa de los Paradas. Algún paisa de esos ingenieros, ya con sus brandis en la cabeza, porque se tomaba brandy Génesis, bailando le bajó la mano más allá del límite permitido a una labrancera. Se formó la gresca más berraca del mundo. Tanto así que don Esteban Medina, el alcalde, le tocó coger a la comisión de ingenieros y llevárselo para la casa de ella y encerrarlos, porque el pueblo los iba a linchar por haberse excedido en el paso de límites. Vea usted cómo han cambiado las cosas. Y ahorita los venezolanos entran a la hora que le da la berraca gana a Colombia, la guardia del carajo el tal Maduro, el Nicolás, el presidente. El dictador de Venezuela, y aquí no pasa nada. Pero en aquel tiempo, como eran tan berracos aquellos colombianos y los llaneros, el paisa que le bajó la mano y pasó los límites a una dama, se hizo que se formara una gresca del carajo. Don Esteban Medina los cogió y se los llevó para la casa y los encerró porque los iban a linchar. Al otro día, a las 2 de la mañana, los paró y dijo: doctores, váyanse calladitos la boca, ahí están las mulas ensilladas, váyanse para Badondo porque es un problema. Los paisas asustados llegaron a Badondo, se reunieron ya a comentar la vaina de cómo había sido el paso de frontera con la labrancera y dijeron: ni de vainas, la carretera no se va por Badondo, Labranza Grande, sino por Badondo, Pajarito. Por eso la carretera inclusive es por Pajarito. Ah, caramba, todo por una dama. Pasado los límites de una dama labrancera. Si hubiera sido por Labranza Grande, la historia sería otra. Claro, porque las distancias se hubieran reducido enormemente. Porque usted sabe pues que los colonizadores de Casanare son boyacenses. La gran mayoría de Sogamoso y Labranza Grande. Entonces vea usted, esa fue la razón para que la carretera la hicieran por Aguazul. Pajarito. Aguazul no existía. Existía un pueblo más abajo de Aguazul llamado Sevilla. Ese pueblo lo acabó la guerrilla, le metieron candela en el tiempo de nuestro gran Guadalupe Salcedo. ¿Y qué le iba a decir? Entonces fundaron más arriba del río Unete Aguazul, don Antonio Bernal Pinzón y otros señores de aquel tiempo, porque esos guerrilleros peleaban por una causa muy justa. Hay libros muy interesantes en que usted encuentra el pozo de sabiduría de por qué fueron las guerrillas liberales del llano, liberales de aquel tiempo, no liberales como mi negrito Pérez, no liberales como con sentido social, tampoco,
no como el Monseñor Nelson Mariño tampoco, no, eran hombres, eran verdaderos patriarcas. Ideología. ¿Ah? Buena ideología. Claro, una ideología sana, querían su tierra, adoraban su pueblo, no engañaban al pueblo. ¿Cómo le parece que he oído por la radio, usted que es hombre de la radio, que me sorprendió, porque con sentido social para las fiestas que nos llegan ahorita, viene una comisión de cantantes o no sé qué, de Cuba y otros de Venezuela. Estoy esperando que digan cuándo llegan los de la Unión Soviética. También la ideología. Claro, aquí nos van a clavar en diciembre con los cubanos y los venezolanos la hoja y el martillo, porque ese es el nuevo procedimiento. O de no, los mandamos para La Habana, a que nos arreglen problemas allá. A mí me tocó, ya pasaron los años y los años y los años, ya siendo yo coronel efectivo, jefe de Estado Mayor de la 7ª Brigada, me tocó presentarle al comandante de la brigada, al general López Escobar, el plan de ataque para neutralizar a este muchacho Dumar Aljure. Dumar Aljure, un muchacho, un guerrillero noble, bueno, se quedó y se fue para Palmeta, y allá en el Ariari, en un debe ser hoy en día un pueblo grande, Puerto Lleras, tenía su imperio. Él cobraba, ¿cómo se llama? Cobraba... ¿Extorsión? Extorsionaba, bueno, bla, 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 bla. Nos tocó, pero era un hombre muy bueno, lo mismo que Eduardo Fonseca, lo mismo que los Calderón, lo mismo que, a ver, le nombro otros, los Fonseca, los Calderón, los Bautistas de Sabana Larga. Eran hombres muy convencidos de su ideología liberal, de su partido liberal, y estaban contra las iniquidades que hacían los curas, iba a decir los curas, no, ya todavía los curas existían, los godos con los curas, porque este es un país que aun cuando no lo queramos es eminentemente católico, a Dios gracias. Y a nuestro Señor Jesucristo le debemos tantas cosas, tantas bondades, como que nos toca pagar 27 millones de pesos mensuales por el arriendo del centro social. A ver, coronel, el Yopal de esa época, ¿en qué trabajaba la gente? ¿A qué se dedicaba? Mire, Yopal y Casanare y el Llano era eminentemente ganadero. En las fundaciones, en los hatos, se cultivaba lo que se consumía en el hato o lo que se consumía en el pueblo cercano. Vamos primero, para que usted entienda cómo era esto. Era una clasificación tipo militar. Por ejemplo, el veguero. ¿Qué era el veguero? El veguero era un muchacho o un hombre que vivía a la vega de un río y básicamente era agricultor de plátano, topocho, yuca, ñame, etcétera, etcétera. Es el veguero. Luego del veguero venía el muchacho, el polletón del hato, que se encargaba de echarle maíz a las gallinas, de echarle maíz a los cerdos, etcétera, de barrer los patios del hato de la fundación. Eso se llamaba, bueno, el chino del hato. Pasado un tiempo en ese ajetreo, ascendía a mensual. Ya el mensual era un polletón que montaba, que se sabía tener en un caballo, que ya conocía su llano, porque esa era la vida de esta tierra. Y andando el tiempo, de mensual pasaba a encargado, como quien dice, a gerenciar el hato, porque normalmente los dueños de hato no vivían en los hatos. Muy pocos vivían en los hatos, y vivían más que todo en Bogotá, Sogamoso, Villavicencio, en los centros poblados. Entonces ese era el encargado, ya un cargo mucho más elevado. Y el último, el doctorado, como quien dice, general de 20 soles, pero con cuidado que la guerrilla no se lo vaya a llevar para el otro lado del río Charte.
el general de esa carrera se llamaba Llanero de Toro Solo. ¿Qué era Llanero de Toro Solo? Era aquel hombre que ensillaba, montaba su caballo, se iba a la sabana, se encontraba con el toro mañoso que hacía muchos años no entraba a los rodeos. Él solo lo amarraba, lo maniaba, lo tumbaba, lo capaba, se le orinaba encima y lo soltaba. Se llama Llanero de Toro Solo. Ya hoy en día No los hay. No, ya no los hay. Ya no los hay, no es que la política acabó con todo. ¿Le da nostalgia evocar al Yopal, recordar al Yopal y al Casanare de esa época? Claro, da una nostalgia tremenda. Por ejemplo, mire, yo llegué en el año 55 y estaba el grupo de caballería número 1 Páez, que posteriormente, dando la vuelta a este torno militar, después de un estudio de Estado Mayor elevado a la Academia Colombiana de Historia, se le cambió el nombre por Guías de Casanare, razones históricas. ¿Cómo era esto? Ya, como le digo, esto era un paraíso. Pasó la guerra y todos nos queríamos, todos nos servíamos. Usted llegaba a una rancha llano adentro y de una rancha de vara en tierra, de palmas reales, y lo mandaban seguir. Le decía dónde bañaba su caballo, dónde guindaba su hamaca, le daban de comer y al otro día antes de irse le daban un poco de frita que se llamaba el por si acaso para que metiera dentro de su capotera y seguir el camino. Uno salía sin ángel de la guarda, salía completamente desprevenido de todo porque todos éramos amigos, era un verdadero paraíso terrenal. La mujer llanera, una mujer digna, una mujer linda. Sí, hablando de la mujer llanera tenías que ser amasada con pimienta, muy buena para la fiesta, alegre como mujer, amasada con pimienta, llanera tenías que ser.